Esta mañana veremos un acto de adoración muy singular, muy original, donde la adoradora es una mujer y hace un acto que dejó incómodos a los que estaban a su alrededor. Esta mujer llega a donde está Jesús en una cena especial y sin mediar palabra interrumpe, no pide permiso, interrumpe, quiebra un frasco de perfume que llevaba en la mano, se la deja caer, una libra de perfume de nardo puro, se la deja caer en la cabeza a Jesús, lo empapa totalmente, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Y luego, con sus cabellos, empieza a enjugar los pies de Jesús. ¿Qué hubiera pensado usted de esta mujer que de repente interrumpe la cena, empapa a Jesús de perfume y empieza a secar sus pies con sus cabellos? Quizás algunos dirían que esta mujer está siendo imprudente. Otros la criticaron diciendo que había hecho un desperdicio. Pero Jesús no. Jesús dijo de ella algo muy especial. Y vamos a aprender esta mañana cómo adorar a Jesús con un corazón contrito y humillado. He titulado a esta sección como Devoción en Acción. Esta mujer nos va a enseñar cómo nuestra devoción por Jesús debe convertirse en acciones y no solamente en poemas o en versos bonitos, sino también un corazón agradecido y un corazón lleno de devoción. Así es que vamos a estudiar en detalle la historia que encontramos en este pasaje y vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículo 1. Y vamos a leer el contexto en primer lugar de este pasaje. Dice el versículo 1 del capítulo 14 de Marcos: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prender por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Como ustedes recordarán, estamos en la semana de la pasión de Cristo, ¿verdad? Y en esta semana Jesús ha tenido un ministerio muy activo, es su última semana. Y aquí en el capítulo 14 llegamos al día jueves, justo 2 días antes de que Jesús sea crucificado en el día viernes. De manera que aquí tenemos a esta mujer 48 horas antes, haciendo este acto de adoración, y tenemos a Jesús 48 horas antes de ir a la cruz, o menos de 48 horas. Estamos en el día jueves. Y algunos que aman a Jesús han hecho una cena de despedida, sin saber, por supuesto, que era una cena de despedida. Para ellos era una cena más, pero no sabían que Jesús al siguiente día iba a salir en las redes sociales, en los medios de comunicación, que él había sido ejecutado en una cruz. Así es que esta cena es una cena muy especial. Es justo antes de sacrificar los corderos de la Pascua en el día viernes. Y cómo Dios en su soberanía fue ordenando, porque los sacerdotes y escribas querían matarlo, pero no en la fiesta de la Pascua. Pero Jesús era el cordero de Pascua que iba a morir para pagar los pecados de aquellos que pondrían su fe en él. Recuerden que la celebración de la Pascua judía es donde se conmemora la salida de Israel de Egipto. Esa noche el ángel destructor iba a pasar a destruir a todos los primogénitos, ¿recuerdan ustedes? Pero los israelitas debían sacrificar un cordero y untar los dinteles de la puerta para que el ángel destructor no pasara por ellos. Y así fue. A medianoche
el ángel destructor pasó y destruyó a los primogénitos de los egipcios, pero a ninguno de los israelitas. Y ellos ese día, en la madrugada entonces, salieron de Egipto. Y ellos conmemoran cada año la celebración de la Pascua, donde sacrifican un cordero. En esa fiesta, justamente, Jesús iba a morir, como ese cordero que iba a pagar por los pecados de su pueblo. Así es que este es el contexto de esta celebración. Y es donde ocurre lo que esta mujer va a hacer. Vamos al versículo 3 y veamos en detalle lo que esta mujer hizo esa noche tan especial. Versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un frasco, con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Miren qué interesante. Ellos estaban en casa de Simón el leproso. Uno se pregunta, ¿qué hace Jesús en la casa de un leproso? Los leprosos no tenían contacto con las personas, mucho menos podían armar una cena social. Este hombre era uno de los leprosos sanados por Jesús durante su ministerio. Y ahora este leproso, o mejor dicho, ex leproso, puede invitar a Jesús a una cena y a sus amigos. Pero la enfermedad de la lepra era incurable en aquel entonces. Y este caso fue tan especial que este hombre seguía siendo llamado Simón el leproso, aunque ya había sido sanado por el Señor. En gratitud, él quiso invitar a Jesús, pero se unió de un equipo interesante. Marcos no nos dice qué mujer era la que estaba allí o que llegó con el perfume, pero ahí habían otros invitados especiales. ¿Se acuerdan de un trío muy especial para Jesús que era de Betania? ¿Quiénes son? María, Marta y ¿quién? ¿Y qué había pasado con Lázaro, hermanos? Había muerto. Y Jesús, después de estar Lázaro 4 días en el cementerio, Jesús lo había resucitado. Pues resulta que en esa cena también estaba este trío de amigos de Jesús. Recuerden que aquí estamos jueves, antes de que Él fuera a la cruz, ya lo de Lázaro había pasado. Y la versión paralela de Marcos, en el Evangelio de Juan, de esta historia, nos dice el nombre de la mujer que iba a quebrar ese frasco de perfume. Juan capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Se imagina tener a Lázaro ahí? Primero estaba Simón el leproso. También estaba Lázaro, el que se había muerto. Qué invitados más raros, ¿verdad? Tener una cena y ¿qué se siente? No sé qué platicaría usted con Lázaro, ¿verdad? Lázaro, ¿y qué se siente estar en el cementerio 4 días, verdad? Y Simón allí, ¿cómo fue que te sanaste de la lepra? Esos son los que están sentados a la mesa con Jesús. Personas que estaban antes muertas en sus delitos y pecados, pero ahora pueden compartir la mesa con Jesús. Pero no solo estaba Lázaro, ahí estaban sus hermanas también. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de perfume. Está también María, y aquí otro detalle, le hicieron allí una cena, verso 2. María y Marta, ¿qué hacía, hermanos? Marta, como siempre, de la cocina, ¿verdad? Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban allí sentados, y María, dice el siguiente versículo. Así es que tenemos por lo menos a 4 personajes identificados: a Simón,
el que era leproso, a María, a Marta y a Lázaro. Y ahora entendemos que es María, la mujer, que hizo este acto tan especial de adoración. Ahora, estudiemos un poco lo que esto implica. Dice que María trajo un perfume de nardo puro, lo cual nos deja ver la calidad de este perfume. Muy interesante. El nardo era una especie aromática importada de la India, específicamente del Himalaya. Era un perfume para aquella época muy caro. Por eso el texto dice que trajo un perfume de mucho precio. Y no solamente llevaba una onza o 5 ml, ¿verdad? Llevaba, dice el texto, 1 libra de perfume de nardo puro. Es decir, María no llevó, ¿ha visto esos botecitos chiquititos de muestra, verdad? Algunos regalan eso para el cumpleaños. No, María no llevaba un perfume X. No llevaba una muestrecita, 1 libra de nardo puro para Jesús. Y usted sabe cómo nos aplicamos hoy el perfume, ¿verdad? Ese perfume que tanto nos gusta, lo usamos con mucho cuidado, ¿verdad? Ahora tenemos un atomizador para que se vaya poco a poco. ¿Sabe cuál fue el atomizador que usó María para este perfume? Lo quebró. Yo espero que nadie haya quebrado su perfume esta mañana, ¿verdad? Y se haya bañado en perfume, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso. Este perfume era caro. Había que cuidarlo y María lo que hace es quebrarlo por completo y lo echa sobre Jesús en la primera y la última vez, porque lo terminó sobre Jesús. El texto dice que toda la habitación se llenó del olor de este perfume. Por supuesto, ella había echado 1 libra de perfume sobre Jesús. Judas sacó rápido la calculadora, ¿verdad? Y él dijo, este ha sido un desperdicio. Y Judas le calcula el valor a este perfume. Él dice, no se pudo haber vendido esto en 300 denarios. Y uno tal vez no siente el impacto de eso, pero 300 denarios valía ese perfume aproximadamente. ¿Y sabe cuánto era un denario? Un denario era el salario promedio para un obrero en Israel. O sea, un denario era el salario de un día de trabajo. Y este perfume valía más o menos 300. Es decir, que este perfume valía más o menos lo de que era el trabajo del salario mínimo de un año. ¿Cuánto es el salario mínimo de nuestro país hoy día? ¿3.600 por ahí? ¿Cuánto sería el año? Le pregunto, ¿usted daría en un solo evento un perfume que le costaría más o menos 43,000 quetzales en un solo momento? María había entregado el mejor perfume para Jesús. La pregunta es, ¿de dónde sacó María este perfume tan caro? Bueno, hay dos maneras de poder entenderlo. Los comentaristas creen que este perfume era una herencia familiar, que lo tenía guardado. Las mujeres en aquel entonces no tenían las posibilidades que los varones tenían. Y ella podía, este perfume era un tesoro familiar. Y ella lo había guardado por mucho tiempo, para una ocasión especial.
y ella encontró en esta cena de Jesús esa ocasión especial. Otros piensan que María ahorró durante mucho tiempo para poder tener este perfume. Parece que para María la apariencia personal, entonces, si ella había ahorrado para este perfume, era muy importante. Y es que para todos el vestirse bien siempre ha sido algo importante. Algunos pueden llevar su apariencia física hasta un nivel muy exagerado. Pero si hablamos de apariencia física, creo que las mujeres son mucho más, digamos, especiales en ese sentido, ¿verdad? Nosotros los hombres no somos tan meticulosos en ese sentido. Pero las mujeres siempre han cuidado su belleza y su apariencia física. Es algo muy particular de los rasgos femeninos. Y no solo en este siglo, sino en el primer siglo también. Todos sabemos lo importante que es para una mujer su cabello, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo María con sus cabellos? Agarró sus cabellos y empezó a secar los pies de Jesús. María estaba rindiendo todo lo que tenía de su apariencia personal a Jesús, su mejor perfume y sus cabellos. Para algunas mujeres, su cabello es el tesoro más grande, ¿verdad? No, hay que cuidarlo, ¿cómo voy yo a descuidar mi cabello de esa manera? Y no solo las mujeres de ahora, eso es algo que está en la naturaleza de los seres humanos y especialmente de las mujeres. Fíjese lo que Pablo le dijo al pastor Timoteo acerca de las mujeres en el primer siglo, capítulo 2, verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. O sea que los peinados ostentosos no son del siglo XXI. Eso es algo que ha existido siempre. Ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Por qué digo esto? Porque para muchas mujeres su perfume puede ser lo más valioso. Pero María quiso entregarlo a Jesús. Lo más valioso que ella tenía. Para muchas mujeres su cabello puede ser lo más valioso, pero María lo utilizó para servir a Jesús. Siendo sincero, si usted hubiera estado en esa cena, ¿qué hubiera pensado de María? ¿No es cierto que usted diría, esta mujer se volvió loca, ¿verdad? ¿Qué le pasó a María? Se desajustó. Bueno, eso fue lo que pensaron justamente los discípulos que estaban allí. Veamos en Marcos, en nuestra Biblia, capítulo 14, ahora, versículo 4. La reacción de los discípulos ante este acto de adoración de María. Versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. ¡Wow! Hermanos, cuando adoramos, vamos a levantar críticas. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Tal vez habían paganos ahí en la cena. No, eran los apóstoles. Se enojaron. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron? Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¿Alguna vez le han regalado algo extravagante? ¿Cómo se sentiría usted si alguien le regala algo y su familia dice, ¡ala! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Exagerada María.
Si los discípulos se enojaron contra María, ¿se imagina a Marta? Que Marta siempre regañaba a María. Ya está mi hermana. Por eso digo que Marta era la hermana mayor, ¿verdad? Porque los hermanos mayores siempre regañan a los hermanos menores. Pero fíjense ustedes, qué interesante la reacción de los discípulos. Para ellos Jesús era valioso, pero no tanto. Entregar un perfume que pueda valer 300 denarios para Jesús es un desperdicio. Pero ¿sabe qué? ¿No era digno Jesús? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que juzgamos a los que hacen algo que nosotros no nos animamos a hacer. Juzgamos y criticamos cuando aquellos hacen lo que nosotros no nos hemos animado. O quizás lo que nosotros deberíamos hacer. Ahora, ellos se ponen muy espirituales. Ellos dicen, no, es que esto se debió haber vendido a los pobres. De repente, los discípulos se convierten en filántropos. Y la pregunta es, ¿desde cuándo los discípulos se preocupan por los pobres? ¿Se recuerda en Marcos capítulo 6 cuando Jesús les dijo, denle ustedes de comer? ¿Qué dijeron ellos? No, darles de comer a los que se van a su casa. Aquí ya es tarde, ¿dónde vamos a...? ¿Cuánto dinero? No, hombre, no. Qué amor el que tenían ellos por los pobres, ¿verdad? En otra ocasión, cuando ya era tarde y la gente no tenía que comer, ellos van con Jesús y le dicen, Jesús, despedí a la gente, porque ya es tarde, tenemos hambre. Ahora se transformaron en hombres que aman a los pobres. Estaban ocultando su envidia y egoísmo bajo un manto de amor y misericordia por los pobres. Judas fue el primero que tomó la palabra en aquella noche. ¿Y saben qué dijo Judas? Juan capítulo 12, verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas. Casi no hablaba Judas, ¿verdad? ¿Cuándo han oído usted hablar a Judas? Aquí era la oportunidad de Judas para hablar. Judas no hablaba. Ahora sí habló. Para decir que ese perfume era un desperdicio para Jesús y que se había de vender por 300 denarios. La pregunta es, ¿en serio Judas estaba muy preocupado por los pobres, por los huérfanos, por las viudas? ¿Sabe qué dice el texto? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. ¿Sabe quién era el tesorero de los 12 apóstoles? Judas. Siempre en cualquier organización se necesita un tesorero. Judas era el tesorero. Y aquí se nos dice que él sustraía de la caja, porque se recibían a veces donaciones, el ministerio de Jesús ayudaba y administraba estos recursos y Judas era el tesorero. Y dice que él sustraía de lo que se echaba en ella. Por eso él había dicho, nuestras acciones y nuestra boca dicen una cosa, pero Dios conoce las motivaciones de nuestras acciones. Ahora aquí hay un detalle interesante, muy interesante. Marcos no dice que Judas sustraía de la bolsa del tesoro. Marcos solo dice que los discípulos se quejaron. Marcos no dice nada de que Judas era un ladrón. La pregunta es, ¿por qué Juan agrega ese detalle? La pregunta es, ¿cómo se enteraron de que Judas era ladrón? Marcos es el primer evangelio en escribirse. Ahí no se sabía nada de Judas. Nadie sospechó nada.
Pero ¿saben cuál es el último evangelio en escribirse? Juan. Y Juan es diferente a Marcos, Lucas y Mateo, porque Juan es el último evangelio en escribirse y él quería poner lo que Marcos no había dicho, lo que Mateo no había dicho y lo que Lucas no había dicho. Para tiempos de Juan se habían destapado muchas cosas que todavía no se conocían en tiempo de Marcos. Y se enteraron de que Judas tenía ese pecado. Miren, hermanos, lo que Jesús dijo en Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Todo lo que hacemos en secreto, tarde o temprano va a salir a la luz. Y lo que Judas hacía, salió a la luz. ¿Sabe qué me impresiona, hermano? Que esta era, pregunto, ¿Jesús sabía que Judas era ladrón y que sacaba para su Navidad, verdad? Sacaba para su cumpleaños. ¿Sabía Jesús o no sabía? ¿Y qué hizo? Este era el momento oportuno cuando Judas habló y dijo, este perfume se hubiera vendido por los pobres. Era el momento para que Jesús le dijera, hipócrita. Compañeros, quiero decirles que Judas es un traidor. Él me va a traicionar y me va a vender a los ladrones por 30 monedas de plata. Y además, quiero contarles, él roba de la tesorería. ¿Lo hubiera hecho usted? ¿Sabe qué me impresiona de Jesús? Su paciencia, su gracia. Y él no ataca a Jesús. Él dice, defiende a la mujer, pero no lo ataca. ¿Sabe por qué? Porque todavía le estaba dando una oportunidad. Y esa gracia que Judas tuvo, esa gracia la tenemos nosotros. ¿No es cierto que Jesús, en lugar de terminarnos y de acusarnos y de destruirnos, Jesús nos da una oportunidad? Recibimos gracia y misericordia todos los días. A mí me impresiona la paciencia que Jesús tuvo, no solo con Judas, con Pedro, con Juan. Si nosotros hubiésemos sido Jesús, Judas no hubiera durado ni un año siendo el tesorero. Nosotros nos gusta más la justicia, pero cuando se trata de nosotros hacia los demás, pero cuando se trata de ellos hacia nosotros nos encanta la misericordia. Juzgamos a los demás por sus acciones, pero a nosotros nos gustan que nos juzguen por nuestros corazones, ¿verdad? Por nuestras intenciones. No, pero no era mi intención. ¿Cuánta gracia? ¿Y sabe por qué Jesús no comió ansias de demostrar que Judas era un hipócrita, que demostrar que Jesús era un traidor? ¿Sabe por qué? Por Lucas 8:17. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Jesús sabía que Judas iba a caer por su propio peso. Por su propio peso. Hermanos, Judas debe ser una alerta para nosotros.
especialmente para los que hacemos ministerio. El ministerio que ejerzamos en la iglesia, sea cual sea, incluso los resultados que tengamos, no dicen nada de nuestro corazón. Judas era apóstol, Judas era tesorero, Judas era evangelista. Todos lo tenían como un gran referente, pero él iba a la perdición y a la condenación. Hermanos amados, a las personas podemos engañar, pero a Jesús no lo podemos engañar. Judas debe ser de reflexión para nosotros, amados hermanos, que hay cosas que hacemos que están ocultas. ¿Tiene usted algo oculto en su vida esta mañana? Recuerde lo que dice Lucas. Y sabe, hay cosas ocultas que somos tan pilas y tan buenos que nunca se van a saber aquí. Y que se van a ir al cementerio. Del cementerio las va a ir a sacar Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Romanos dice que Él juzgará los secretos de los corazones de los hombres en la segunda venida. Hermanos, no guardemos secretos. Si Jesús dice que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, y usted escondiendo su enfermedad ahí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, sí. Y no me refiero al tema físico, me refiero al tema del corazón. A veces no estamos bien. Pero si no, bien, estoy bien, yo estoy bien. ¿Todo bien? Entonces sí, todo bien. Y se nota a miles de kilómetros que no. No seamos como Judas. Vengamos a Jesús. Así es que María, adorando a Jesús, acaba de dar su mejor posesión, está llorando, está con sus cabellos, todo el mundo la critica, murmuran, dice que se enojaron contra ella. Tengamos cuidado, hermanos, de la envidia. A veces criticamos y juzgamos a alguien que está adorando a Jesús, a alguien que está sirviendo a Jesús. Lo criticamos, cualquiera de nosotros diría, María, fanática de una vez. Fanática. La juzgaríamos como una mujer exagerada. Pero ¿qué pensaba de Jesús? Porque al final, hermanos, lo que importa es lo que Jesús piensa. ¿Qué pensó Jesús de María? Wow. Verso 6 del capítulo 14 de Marcos en nuestra Biblia. ¿Y qué veredicto tuvo Jesús de María? Marcos capítulo 14, verso 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ellos no sabían que mañana, viernes, ya no hay más cenas. Ya Jesús no iba a estar ahí. Jesús les dijo una y otra vez, voy a Jerusalén y voy a morir. Y nadie le puso atención. Solo María. María dijo, hoy es cuando. Cuando Jesús tenía 3 días de muerto. Ahí va corriendo María Magdalena, corriendo María, la madre de Jacob y Salomé, para ungir a Jesús. ¿Y qué les dijo el ángel? Ya no está. 3 días después. Porque mañana lo ungimos. Mañana sí llego. María dijo, hoy es cuando.
Y Jesús les dice, saben, a los pobres siempre los van a tener. Hermanos, ¿debemos ayudar a los pobres? Sí. A las viudas, a los huérfanos, a los que están en necesidad, sí. Pero Jesús es más importante que cualquiera de nosotros. Y Jesús les dice algo a esta generación que, hermanos, ninguna otra generación de cristianos tuvo. A Jesús en persona. ¿Lo podían invitar a cenar? ¿Se imagina lo excelente que sería invitar a Jesús en persona a cenar a su casa? Tocarlo, verlo, bromear con él, escucharlo. Y se acostumbraron a que Jesús estaba allí, que pensaron que siempre iba a estar allí. Jesús sabe, Jesús les ha dicho que esa semana se acercaba su muerte. Ellos sabían, pero no le ponían atención. Le dicen, a ellos siempre los van a tener, pero a mí no. Ella me ha ungido, dice Jesús en el verso 8, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces es increíble que mi familiar va a morir mañana y que yo crea que invitarle a una buena comida es un desperdicio. ¿Qué corazón es ese? Si mi familiar está a punto de morir y me pide la cena más cara, yo se la consigo. Se va a morir. Yo no me pongo a pensar, ay, qué desperdicio. Pero qué corazón más duro el de sus discípulos. Pero María había entendido las palabras de Jesús. ¿Sabe qué aprendemos de María? Debemos adorar a Jesús hoy, no mañana. Porque Jesús puede que ya no esté mañana. ¿Sabe que Jesús puede tomar sus cosas e irse? Hoy. No pospongamos la adoración al Señor. Hagámoslo hoy. Y Jesús termina en el versículo 9 diciendo algo sobre la mujer que, hermanos, me impresiona. Versículo 9. No se queda ahí. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Sabe por qué yo estoy predicando esto? Porque estamos cumpliendo lo que este versículo dijo. Esto Jesús no lo dijo de ninguna otra persona. Jesús dice, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se va a contar lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. ¡Wow! 2000 años predicando el evangelio y 2000 años sabiendo. El evangelio tiene un endoso, María. Lo que hizo por Jesús. Jesús quiso hacer viral a esta mujer cuando no había internet, cuando no había televisión. Y Jesús quería que usted y yo, esta mañana, 30 de junio, ¿verdad? Usted y yo conociéramos lo que esta mujer hizo. ¿Sabe qué me impresiona, hermano? ¿Será que Jesús nunca había sentido el olor de nardo puro? ¿Será que en el cielo no había una honra más grande para él? Por supuesto que sí. Mucho mejor. ¿Usted se imagina los perfumes celestiales y angelicales, hermanos? Jesús tenía algo mucho más grande allá, pero ¿sabe qué? Él toma en cuenta. Hermanos, una libra de nardo puro para el Rey de Reyes y Señor de Señores no es nada. Pero Él toma en cuenta lo que nosotros podemos hacer. Porque este texto dice que María hizo lo que pudo. ¿Qué aprendemos de esta historia para cerrar? ¿Qué aprendemos de esta historia para cerrar? Aquí hay dos personajes
María y Judas. ¿Sabe que las personas, María es uno de los nombres que más le ha dado la vuelta al mundo? María en español, María en inglés y María en otros idiomas. Pero ¿sabe que ya nadie le puso Judas a su hijo? ¿Usted le quisiera poner un Judas a su hijo? ¿No? Judas Iscariote. Chulo ese nombre, ¿verdad? Antes de Judas Iscariote habían un montón de Judas. Era un nombre común. Era como Brian o Kevin, ¿verdad? Hoy es conocidísimo esos nombres. Después de Judas Iscariote, nadie le pone, pero ni al Chucho. Nerón sí, pero Judas no. Pero María sí. ¿Y sabe de dónde viene esa María? De esta María. Y por supuesto de otras Marías piadosas. Pero quiero terminar, hermano, preguntándole esta mañana, ¿con quién se identifica usted? ¿Con María? ¿O con los que estaban criticando a María? ¿O con Judas? Siempre estamos pensando en nosotros mismos. 2. Lo que realmente apreciamos, hermanos, no es lo que decimos con nuestra boca. Lo que realmente apreciamos es lo que decimos con nuestras acciones. A veces decimos que apreciamos mucho a Jesús, ¿verdad? Mucho y cantamos, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Lo que realmente apreciamos no es lo que decimos con nuestra boca. Debemos adorar a Jesús hoy, no mañana. No pospongamos. Le pregunto, ¿qué hubiera pasado si a usted lo hubieran invitado a esa cena? Si Simón el leproso lo hubiera invitado a usted a esa cena de despedida de Jesús, ¿hubiera asistido? De hecho, Jesús le hubiera mandado un WhatsApp a Jesús. Jesús, fíjate que ya iba para la cena, pero está lloviendo. Hay mucho tráfico. Creo que no voy a poder ir, Jesús, disculpa. Pero la otra semana sí fijo. Ya no iba a llegar otra semana. Jesús se iba el viernes. María dio todo lo que tenía a Jesús. La viuda pobre también. ¿Se recuerda? No se trata del dinero, se trata del corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio a Jesús algo extravagante, algo bien hecho, algo tan fuera de lo común? Y repito, no estoy hablando del tema económico, estoy hablando de su corazón, de su tiempo, de su creatividad, de sus energías. La pregunta es, ¿cuánto de lo que tenemos le pertenece a Cristo, hermanos? ¿El 50%? Todo. Adoremos a Jesús como lo hizo esta mujer, con todo lo que tenía y con todo su amor. Y no espere aplausos, le va a levantar críticas. Pero Jesús dijo, dejadla, porque buena obra me ha hecho. Hermano, que esta semana usted pueda hacer una buena obra para el Señor Jesucristo, para la gloria de su nombre. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que escuchamos en Marcos capítulo 14. Señor, te suplico que María pueda hacernos pensar
en cómo estoy yo adorando a Dios. Señor, perdónanos porque no te damos lo mejor que tenemos, sino las obras muchas veces. Perdónanos, Señor. Lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestra energía, lo que nos sobra de nuestra economía, lo que nos sobra de nuestras fuerzas. Señor, tú nos has dado no lo que te sobraba, tú nos has dado todo, lo mejor de ti. Señor, si hay alguien acá que ha estado lejos de ti y necesita reconciliarse contigo, te pido que toques su corazón para traerlo de vuelta, que tú toques su vida, su alma, Señor. Que tú seas prioridad en nuestro tiempo, que tú seas la prioridad de nuestras finanzas, que tú seas la prioridad de nuestro corazón, de nuestras emociones, que tú seas la prioridad de nuestra familia. Queremos adorarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.